La Voz Universal TV presenta. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este subprograma Educa, Análisis, Desarrollo y Humanismo. En esta tarde, recuerde usted que puede seguirnos a través de diferentes medios de comunicación, a través de Radio La Voz Universal 91.2 FM, Radio Éxito 107.8 de lunes a viernes a las 5 de la mañana, a través del canal digital en redes sociales de La Voz Universal y el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación. A través de señal abierta, el canal 27 en canal Cotas, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, y en canal 21 Solo Noticias HD, el día martes a las 4 de la tarde. En este día, queridos amigos, tenemos un invitado especial a quien ustedes ya pueden ver en pantalla. Yo les voy a presentar, es el doctor Ludwig Torres, pero también quiero darles a conocer un poco quién es nuestro invitado en esta tarde y qué tema vamos a tratar con él. Ludwig Ernesto Torres Carrasco es postdoctorado en Ciencia de Datos de la Universidad de Salamanca. También es doctorado en Educación por la Universidad de Bremen y doctorado del programa DES, que es el doctorado en Economía Social del Centro de Estudios Políticos y Sociales de España. Tiene maestría en Econometría por la Universidad Católica con mención especial en macroeconometría y modelación de política social. Trabaja en el tema educativo y laboral, explotando tópicos como formación de habilidades, retornos, calidad, análisis costo-beneficio, evaluación de impacto, incursiones educativas sociales y de inclusión. Es docente universitario, también es director de la unidad educativa St. Peters e investigador social independiente. Esta es la trayectoria y el currículo académico de nuestro invitado en esta tarde. Muy buenas tardes, estimado doctor Ludwig. Bienvenido al programa Educa. Un saludo cordial, José Luis. Realmente gustoso de estar en este prestigioso programa. Muchísimas gracias. El tema que vamos a tocar con el doctor Ludwig el día de hoy, denominado Evaluación Conceptual, Financiamiento y Educación Post-Pandemia en Bolivia. Y estimado doctor Ludwig, con esto nosotros queremos un poco hacer el inicio de este programa con este tema que vamos a tocar con usted, ya que es un experto en la temática. ¿Cómo nace la idea de su persona para ser partícipe en este cuerpo editorial importante que lleva adelante a través de este libro? Adelante, por favor, si nos puede contar. Venimos trabajando en este proyecto educativo hace más de 3 años. Inicialmente hicimos un acercamiento con el profesor Mario Yapu. Profesor Mario Yapu es una eminencia en el tema educativo, donde generamos ciertas líneas investigativas que pretendían un compendio de actualidad y también historicidad respecto del tema educativo. Fue así que tomamos contacto con doctor Iván Velázquez, él es coordinador de la Konrad Adenauer en Bolivia. Ellos ya tenían la idea de hacer una serie, como que esto se está desarrollando, de documentos de cara al bicentenario de nacimiento de Bolivia. De estos compendios existen temáticas históricas, políticas, culturales, y entre ellos el tema educativo no podía quedar de lado. El tema educativo contempla una revisión, como decía, desde 1825 a la actualidad, buscando enlazar temas formativos, pedagógicos, didácticos, académicos, coyunturales, y propiciar a un diálogo académico que profundice en este tema tan importante que nos atinge a todos los bolivianos, que es el tema educativo. Así es. Precisamente vamos a hacer una breve síntesis del tema que vamos a tocar con el doctor Ludwig, quien él en su capítulo, si mal no recuerdo, es el capítulo segundo. El
tercera, la estamos buscando. Aquí está la formación técnica. Está el profesor Mario Yapu, con quien le cuento que ya tuvimos también una entrevista, ¿no? Aquí está, en esta parte, ¿no? El doctor hace la intervención en 3 módulos de este libro. El financiamiento, gasto y retornos en el sistema educativo boliviano, dice, son estudiados por Ludwig Torres. Realiza una revisión en cifras sobre la estructura del financiamiento, los destinos del gasto y una estimación de más de 20 años de retornos educativos diferenciados por niveles formativos. Los resultados más destacados muestran una expansión del gasto que no se refleja en la misma proporción del crecimiento del gasto educativo. Él está asociado, dice, con reformas que deben conectar mayores rendimientos en relación al financiamiento. Está altamente concentrado y centralizado, de sustento principal a través del Tesoro General de la Nación, y el presupuesto de educación por nivel institucional muestra que más de un 50% está destinado al nivel central. Importante dato, ¿no? Dejando márgenes mayúsculos en las municipalidades, gobernaciones e instituciones descentralizadas. Sobre los retornos educativos, Torres evidencia, dice, mejora en los 3 niveles formativos, en primaria, secundaria y superior. Sin embargo, a diferencia de los rendimientos entre el nivel primario, al respecto del secundario, ha crecido en una mayor proporción que el diferencial entre el nivel educativo secundario en relación del superior, mostrando un menor rendimiento en el caso boliviano para la formación de cara al mercado laboral. Ahí tenemos una pequeña, breve introducción en base a uno de los primeros capítulos, y yo en este momento les voy a poner en pantalla las intervenciones a través de un documento de presentación del doctor Ludwig Torres. Analiza el financiamiento, gastos y retornos, como ya les había dicho, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados encontrados que se destaca, estimado doctor Ludwig, en base a esto? Por favor, si puede iniciar la intervención, adelante. Claro que sí. Estamos hablando de un análisis de larga data. Esta larga data está compilando información desde que tenemos registros de cuentas de asignaciones presupuestales en el tema educativo. Podemos dar cuenta de que en el último tiempo, pensemos en el último decenio, se ha dado una expansión marcada del gasto público. El gasto público está enlazando también un elemento que va aumentando el gasto educativo en el tiempo. Proporcionalmente es un gasto que crece, pero que puede ser cuestionable en cuanto a su asignación estructural en los niveles de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? La gran parte del gasto, como se lo refería en la introducción, comprende un gasto que está concentrado en el nivel central. Cuando digo nivel central, estamos abocando principalmente al gasto nacional. El gasto nacional que por un tema administrativo concentra los esfuerzos de todo el proceso formativo en un ministerio de educación que tiene sus viceministerios y por supuesto hay un aparato burocrático importante donde está insumiendo la gran parte del gasto, dejando un elemento restante al nivel subnacional, pensemos departamentos y mucho menos municipios, que solamente están abocados a ver el tema infraestructural. Esta reducción de presupuesto a nivel local genera desfases y desigualdades, inequidades sumamente marcadas, importantes. Es necesario relacionar que en el nivel local, pensemos en los municipios más depauperados de Bolivia, las necesidades educativas son mucho mayores que en el eje central, por algo decir. Y por supuesto, ahí es donde más descuido existe. Ese es un elemento que vincula en cuanto al gasto, que adicionalmente a la centralidad que estoy relacionando, se requiere por supuesto una asignación más equitativa a niveles regionales. También da cuenta de que se prioriza el gasto educativo en el nivel primario. El nivel primario es el que más destino de gasto tiene y esto está bien, es algo que se espera,
pero no puede ir en desmedro de los otros niveles formativos. Estamos pensando en un nivel inicial, donde casi el destino de gasto es marginal, de un nivel secundario que es menor, y un nivel educativo otra vez superior, profesionalizante, que también tiene destinos de gasto importante. Pero quiero enfatizar en esto en la parte de la marginalidad. La parte de la marginalidad de educación de primera infancia se sabe muy bien, existe literatura ampliamente respaldada que da cuenta de que el periodo de los 0 a los 6 años de la formación de cualquier niño es sumamente importante. Y el destino de gasto que se tiene a este lapso 0 a los 6 años es realmente muy mezquino. Se habla de desarrollo de primera infancia, donde el cerebro del niño está en su momento de mayor recepción, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace en términos formativos es muy poco en esta primera etapa, cuando en realidad la literatura recomienda, si es que en algo hay que invertir en educación, es en la primera infancia. Ya, esa es una parte que conlleva gastos. La otra parte del estudio conlleva retornos. Todo gasto, como en la familia, espera en inversión generar rendimientos a lo largo del tiempo. Y los rendimientos en este caso van del lado de cuál será el retorno educativo más expectable. Y el retorno educativo más expectable en el caso boliviano, que va asociado con los gastos, tiene que ver con el nivel primario a un bachillerato. ¿Por qué es llamativo este elemento? Porque al parecer el mercado laboral boliviano está demandando mano de obra no calificada, no profesionalizada, y ello debe a que tenemos más de un 80% de empleabilidad en informalidad. Entonces, un mercado informal, no demanda técnicos, especialistas, profesionales. Lo que sí demanda es posiblemente, no quiero desmerecer el esfuerzo, es siempre destacable, pero un vendedor, tal vez un emprendedor que más que saber operaciones aritméticas básicas, para él, para ellos eso es suficiente. Entonces, el elemento marginal hacia el nivel educativo profesionalizante es realmente en retornos muy poco. Ser bachiller a ser un egresado de una carrera cualquiera no le va a generar un aumento demasiado marcado en cuanto a sus ingresos. Ya lograr una carrera, eso sí le puede lograr un elemento diferenciador que tampoco es demasiado, y lograr niveles formativos superiores, pensemos una maestría, un doctorado, tampoco va a generar mayor diferencia, ¿no? Seguramente este panorama es un estado de situación que llevamos hacia 2023, que esperemos que con el tiempo esto vaya cambiando y va mejorando. No quiero dar el mensaje equivocado de pensar que la educación no es importante y no brinda retornos. Por supuesto que las siguientes generaciones van a tener la necesidad de lograr mayores conocimientos académicos y vamos a entrar en un proceso donde se revalorice la educación y, por supuesto, un profesional sea correctamente remunerado. Así es. Doctor Ludwig, acaba de vertir unas afirmaciones muy importantes que es preciso que nuestra audiencia, usted recuerde que nos ven bastante, tanto profesionales, maestros, como también padres de familia y la sociedad civil, pues, ¿no? Queremos que ellos entiendan bien la importancia de esto que es hacer educación. No había sido solamente, pues, las aulas, ¿no? Los ítems, los maestros y los cuadernos, sino que el elemento educativo, pues, es bastante amplio, vamos a decir, es un poco complejo inclusive, y este estudio nos muestra de forma sintética la inversión, los retornos, pero también en eso acaba de decir algo muy importante y quiero que le hagamos entender un poco esto en palabras sencillas a nuestra audiencia. Es cierto que se habla mucho, a veces hasta de memoria, en decir que la educación es responsabilidad del Estado, por una parte, y la educación para la primera infancia es mucho más. Y nos acaba de decir, doctor, usted evidencia a través de estos estudios que en la etapa más importante del desarrollo cognitivo y de los procesos de aprendizaje, que estamos hablando de entre los 4, 5 a 8 años, la inversión en el nivel primario, inicial y primario, vamos a decir así, la inversión debiera ser más concentrada, debería haber mayor inversión en esta etapa evolutiva del ser humano, donde se van formando ciertos procesos cognitivos, desarrollando ciertas actitudes y habilidades
que van a determinar la carrera prospectiva del individuo, que a la larga es el capital social humano que tiene este país. ¿Es correcto eso, doctor? Si nos puede un poquito desglosar esta afirmación. Claro que sí. Y voy a hacer la referencia del laureado premio Nobel James Heckman. James Heckman aboga porque un país, sobre todo países en vías de desarrollo, deberían propiciar gastos educativos en las primeras etapas de vida. Voy más atrás, desde los 0 a los 3 años, es un momento sumamente importante. El cuestionamiento en nuestro caso es, ¿qué hacemos con el tema educativo? En tema de formación, dejamos a una educación comunitaria, educación en familia comunitaria no escolarizada, esperando que en el hogar nutramos de alguna forma, ¿no? Y de pronto vienen las primeras palabras y de pronto hay un tema de que empiezan a caminar y todo ello está bien. Y hay prácticas que son incluso bastante destacables en el área rural. Hay cantos, hay música, hay naturaleza y eso está excelente. Pero no puede ser intuitivo. Tiene que existir una planificación que permita orientar cómo tener este primer camino de desarrollo cognitivo en el ser humano que sea orientado justamente con el apoyo de programas, planes y mejora. De los 0 a los 3 años, decía, ¿no? Puede existir alguna incursión intuitiva y está bien. Y de ahí empezamos con el tema de educación inicial en familia comunitaria escolarizada. De los 4 a los, previo a los 6 años, estamos hablando del nivel inicial, teniendo un parvulario, primera sección, segunda sección, lo que convencionalmente conocemos como kinder y prekinder, que existen centros infantiles del Estado que brindan apoyo, eso está fabuloso. Existe una parte privada donde cada familia elige el poder dar educación a sus hijos y eso también está bien, pero es una elección, como estoy diciendo, ¿no? Las familias eligen. No es que a pesar de que puede parecer una obligatoriedad de presencia, esto es selectivo. Pensemos una familia muy humilde que no tiene los recursos suficientes, prefiere a su niño tenerlo en casa y esperar al nivel primario, al primero de primaria, para que recién empiece a escolarizarse. Cuando el paso del nivel inicial al primero de primaria es fundamental. Cuando un niño empieza a hacer circulitos, tiene motricidad fina, da una vuelta de rolito, ¿no? Lo que hacemos como pequeñitos, está afianzando los primeros pasos para empezar a escribir. Y eso viene ya en el nivel primario. Y todos esos aspectos requieren de una programación, requieren de un elemento que vaya nutriéndose de manera planificada, orientada, deliberada. Y eso es lo que se cuestiona ahora. Se asume de que se exige de que el niño ingrese a un RUDE, que sea parte de un sistema educativo desde el nivel inicial, y está bien, pero eso en la parte que es más visible. Área rural no necesariamente será así, será de una manera un poco más en el convencionalismo de lo que la familia puede brindar. Si nosotros verificamos experiencias de los países más exitosos que vinculan el tema educativo en desarrollo humano, vamos a verificar un Finlandia donde ya el tema político da cuenta de que el niño se lo educa desde la cuna. Cuando habla uno de Singapur, dicen incluso que a un niño su educación empieza 10 años atrás de su nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Los padres tienen que ser educados para ser padres y de esa forma empiezan un niño con un proceso ya más consabido, ¿no es cierto? Nadie enseña a ser padres, pero Qué si de pronto importante. la política nos lleva, fabuloso. Así es. Perdón. Qué importante, doctor Ludwig, estas puntualizaciones. Nos evidencia de alguna manera alguna falencia que está existiendo en el actual sistema educativo, sobre todo focalizándonos en el nivel inicial y primario, que es la etapa más importante del desarrollo de este capital humano, vamos a decir, futuros profesionales, futuros técnicos, futuros científicos, futuros investigadores. Estábamos mostrando en la pantalla un poco la introducción de este primer tema conceptual de en torno a la evaluación conceptual de esta educación que llevamos adelante y veíamos un contraste de lo que es nuestra formación versus el modelo económico, social y político.
¿Qué relación encuentra usted en torno a esto? Por favor, adelante. Existen, en el documento se va verificando tendencias en el mundo diversas. Algunas de ellas buscan verificar educación en el nivel colectivo, ¿cierto? En nuestro caso, el modelo sociocomunitario productivo tiene esa tendencia. La tendencia es ir más a la vocación regional, viendo enlaces de la actividad económica. Entonces, pensemos que en un área rural, en una comunidad cualquiera, que de pronto es lechera, voy a poner un ejemplo cualquiera, entonces se tiene que orientar el proceso formativo a la vocación productiva de la región. Y eso está bien. ¿Qué es lo que se cuestiona de ese modelo? ¿Y qué pasa con la unicidad de la persona? ¿Qué refiero con la unicidad de la persona? En esta lógica del modelo sociocomunitario productivo, vocación y decía lechería. ¿Y si mi niño quiere ser pintor? ¿Y si mi niño quiere ser músico, quiere ser artista? ¿Voy a obligar a convertirlo a la vocación productiva? Ese es el aspecto que también requiere ser explorado de manera crítica. Ya tenemos sistemas educativos en el mundo que preocupan por ambos lados. Decía, existen modelos educativos, pensemos muchos asiáticos, muchos, no sé, de primer mundo, donde se propicia educación individualizada que trate de explotar en las inteligencias, habilidades, en algunos casos innatas, en algunos casos adquiridas del individuo. Sabemos que por el señor Howard Gardner tenemos inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples quiere decir que la inteligencia no es una sola, la inteligencia es diversa. Por tanto, pensar que todos nos vamos a educar de misma forma es una intelequia, ¿no? Debemos pensar de que existen ciertas particularidades que nos hacen decir que como bolivianos tenemos inteligencias diversas que deberíamos explotarlas. Así es, plenamente de acuerdo, doctor Ludwig, en esa perspectiva. Nosotros el otro día conversábamos con las experiencias de un profesor de Colombia justamente en el tema del desarrollo local y el capital territorial. Y en contraste a la educación y los temas de desarrollo que son temáticas y lineamientos que nos siguen en el programa, el desarrollo y el humanismo, y en este caso relacionado a la educación, nos hacía ver lo importante que es la relación entre la cualificación del capital humano y la capacidad local y territorial de esto de desarrollo que tiene. Pero lo que usted está en este momento afirmando es también correcto, que no solamente debemos fiarnos de la capacidad local, territorial que tiene nuestro país, inclusive la diversidad, la interculturalidad, que somos muy ricos y a partir de ahí podíamos tener un sistema educativo y un capital humano bastante desarrollado para diferentes disciplinas o áreas de la ciencia, vamos a decirlo así. Pero el sistema educativo debe de alguna manera responder a que si este individuo, este niño X, va a llevar adelante los mismos procesos de desarrollo, de cualificación que tiene mi entorno, o necesariamente estoy descubriendo yo como sistema educativo que este niño tiene habilidades, como bien lo decía, de repente bastante creativo, científico, va a terminar siendo un científico de la NASA, un científico químico, farmacéutico, un matemático excepcional, ¿no es cierto? Entonces, esos factores no están considerados en la actualidad en nuestro sistema educativo, ni como política pública, ¿no? Ni técnica y pedagógicamente no tenemos instrumentos que nos ayuden a hacer esa formación diferenciada y preespecializada para poder dar atención adecuada a nuestra niñez, a nuestros educandos. ¿Eso es correcto? Así es. Y voy por dos lados en mi respuesta. La Adelante. primera, ¿qué más no quisiéramos de que el sistema educativo boliviano, descubriendo estos talentos individuales, tenga a su propio Einstein boliviano, a su propio Mozart boliviano? Pero de pronto hay talentos dormidos que nunca se van a descubrir. Ese es el primer componente que requiere trabajarse con los sistemas educativos del mundo, no solamente el boliviano. Pero por otro lado, vayamos a la parte tal vez más desprotegida. ¿Y qué pasa en este proceso formativo homogenizador con nuestros niños con discapacidad? ¿Cómo atendemos esas necesidades diversas
que requieren también de un proceso formativo específicos. Estoy hablando de niños con discapacidad mental, auditiva, mental, Asperger, Down, lo que corresponda. ¿El sistema educativo está dando respuesta a este tipo de necesidades particulares? Es un cuestionamiento que todavía está en trabajo, que requiere, en esta lógica de que el modelo refiere universal y restricto, de alcance como un derecho. Entonces todos los ciudadanos debemos poder acceder. Pero bueno, en una familia esto nadie está exento, es parte de nuestra naturaleza humana. Si uno tiene un niño con síndrome de Down, ahí la restricción, las restricciones se hacen naturales. Y no por un tema económico, ¿no? Sino por una relación de que de pronto el sistema educativo crea barreras artificiales, ciertas limitaciones que dan cuenta de tú sí te educas, tú no te educas, tú te educas bien, tú te educas mal, y de pronto ni siquiera los maestros tienen la formación, la preparación suficiente para adecuar estas necesidades muy particulares. Ni atender al niño sumamente inteligente y destacado, ni atender al niño que tiene necesidades muy particulares. Así es, claramente. Eh, Nuestro sistema legalmente está redactado de alguna manera y la operación técnica que realiza el maestro, vamos a decirlo así, está por otro lado, y los instrumentos, es decir, en nuestra educación le falta bastante integralidad, tener previsto diferentes elementos que sistemas educativos más avanzados, como usted bien lo decía, en el primer mundo, en países del primer mundo, la idea no es copiar, pues, ¿no? Nosotros no hablamos de que el primer mundo es el ejemplo y tenemos que hacer lo mismo, no. Nuestro país es consciente y los profesionales en educación como su persona somos conscientes de que necesitamos replantear, reestructurar, hacer una reingeniería al sistema educativo que responda a un modelo de desarrollo óptimo y adecuado para las características sociales, económicas, culturales de nuestro país, ¿no es cierto? Creo que en eso coincidimos plenamente. Y volviendo un poco al tema del financiamiento, estimado doctor Ludwig, tocábamos el tema del financiamiento, el gasto, los retornos. Yo no creo que haya sido nuevo para usted. En estos últimos años hemos escuchado desde el propio Ministerio de Educación, lo vamos a decir así, que de alguna manera hay una jactación en decir que actualmente en la región Bolivia es uno de los países que más está invirtiendo en educación. La pregunta personalmente que yo me hago, si se invierte tanto en educación, ¿dónde se refleja ese resultado? En mi percepción, yo así a grande rasgo, pero usted nos va a aclarar esto, puedo decir que cada vez que se invierte en educación es las horas deficitarias que se tienen que terminan de alguna manera en algunos maestros por ese déficit de horas históricas que se tiene. Pero cambios en la educación, mejoras o reformas no se ven, de hecho, evaluación tampoco hasta la fecha. Adelante, por favor. Claro, en el estudio se demuestra a través de una caracterización distinguir el gasto que tiene fin educativo, estamos hablando de mejorar posiblemente remuneración de maestros, material educativo, mejores contenidos y un gran etcétera. Y hay otra parte que relaciona el gasto burocrático. El gasto burocrático me refiero a pagar al ayudante del ministro y al ayudante del ayudante del ayudante del ayudante. Entonces, ese gasto burocrático, si bien puede ser necesario, porque hay todo un esquema, todo un arquetipo, no puede ser el gasto que crezca más que el fin educativo. Entonces, resulta que el gasto burocrático es el que se dispara y el gasto con fin educativo es el que queda. Por favor, en esa imagen que está viendo ahí, este elemento llamativo con los dos redonditos en verde va a ser el aspecto que es sumamente llamativo, que es como una luz de alerta en lo que pasa en educación. En el cuadro de arriba está relacionando el gasto público y privado, distinguiendo nivel inicial, primario y secundario, de lo que es administrativo, de lo que es fin educativo. Uno presume que como es educación pública, es gratis, pero todo lo contrario. Como es de todos, no es de nadie, es un fin público, lo estamos gastando, lo estamos pagando con el bolsillo de todos. Es tan mal administrado que lo que es con gasto administrativo, no con fin educativo, es 8.32 veces
más que si fuera público. Y lo que tiene que ver con el gasto con el fin educativo es casi 3 veces, 2,78 en el nivel primario, que lo que si fuera en nivel en público, que si fuera en nivel privado. Y lo que pasa en la universidad eso es alarmante. Es alarmante porque una parte administrativa es 28 veces costosa, más onerosa, no con fin educativo, de lo que fuera en fin privado. ¿No es cierto? Entonces dice, uno, hacer estudiar a nuestros hijos en universidad privada es muy oneroso. Es 28 veces en tema burocrático más oneroso, pero lo pagamos con los impuestos de todos. Y en tema con fin educativo es casi el doble, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos son clara evidencia de ineficiencias de cómo manejar el gasto público, que deben corregirse, que deben cambiarse, que deben mejorarse. El gasto aumenta, pero ¿de qué forma, no es cierto? No pueden aumentar en generar más burocracia, tienen que mejorar en generar mayor calidad, mayor alcance, mejores resultados. Así es. Y aquí abocándonos al tema de la educación superior, podríamos decir lo siguiente también. La Universidad de Santa Cruz en los últimos años ha crecido supuestamente de manera exorbitante, abriendo unidades académicas o facultades integrales en las provincias, lo cual genera un gasto administrativo superior al operativo, es decir, al costo-beneficio sobre el estudiante o sobre la calidad de formación de cada estudiante. Es decir, nos interesa crecer, pero no importa cómo y qué producto entregamos a la sociedad. Lo mismo está pasando con los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Y si le sumamos esa desincronía que existe entre el sistema educativo regular, técnico y superior, ahonda más todavía nuestra incertidumbre en cuanto a calidad educativa, ¿correcto? Verdaderamente. ¿Cuál es su perspectiva en torno a esto? Mire, en el estudio se hacen unas proyecciones, se utiliza algo de estadística, matemática, unos modelos, a razón de ver qué es lo que pasaría en los siguientes años. Y lo que tenemos o el panorama crítico, donde seguimos el rumbo que actualmente estamos siguiendo y los costos acrecentan y los retornos van cayendo, ese es el peor de los escenarios. O podemos tener el escenario, si vamos a un par de diapositivas más adelante, o tenemos el escenario donde se encamina el gasto y este es, ¿no? Ahí están los diferentes escenarios. Entonces, eso se está mirando hacia 2025. O de pronto, el gasto toma rumbo, se hace un mejor manejo y los retornos también deben mejorar y ese es el escenario prometedor. Ese es el escenario que los bolivianos queremos, que la educación rinda, que los gastos sean apropiadamente administrados, que no crezca lo burocrático, que crezca el fin educativo y realmente tengamos un mejor devenir para todos. Eso es lo prudencial que debería hacerse. ¿Qué norte toma el Ministerio de Educación en estos momentos, acompasado con tema presupuestario con el Ministerio de Economía y Finanzas? Lo que usted ha dicho, aumento del gasto, pero ¿cómo? ¿Con qué destino? ¿Estamos mejorando calidad? No sabemos porque no hay cuantificación. ¿Estamos mejorando, no sé, profesionalización del docente, del maestro? No, ¿no es cierto? Es decir, hay exigencias de mayores salarios, pero sin una necesidad de mejora. Estos desfases se siguen manteniendo y lamentablemente es algo que también se evidencia en el estudio. La forma como estamos enseñando a nuestros hijos ahora no tiene muchos cambios de cómo enseñaron a nuestros padres y de cómo enseñaron a nuestros abuelos. Parecería que estamos en misma senda, que no ha habido cambios sustanciales en el proceso formativo. Uno puede evidenciar esto en aula. En aula los procesos formativos son semejantes. ¿Dónde está lo diferenciador? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos apuntar? En efectivo, doctor Ludwig, ¿considera usted que se ha hecho una mala inversión de los recursos al sistema educativo en estos años? ¿Cuál sería la recomendación en torno a este criterio que se debiera tomar para replantear el sistema educativo, que es lo que estamos hablando ahora? Por favor, adelante.
A ver, son algunos atisbos, no me voy a atrever porque no es una crítica a ninguna administración específica del Estado. Esto no es una alusión política, Así esto es es una solamente historia. una mirada técnica, ¿no es cierto? Estás relacionando aspectos estructurales que datan de largo tiempo, es de Así es. larga data. En esa lógica de larga data, estoy vinculando de que, primero, hay una centralidad de gasto. Y esa centralidad de gasto requiere una mejor distribución. Primer elemento, ¿no es cierto? No puede ser que todas las decisiones educativas se las tomen en la oficina de la Avenida Arce del Ministerio de Educación de La Paz. Debe existir alguna necesidad, pensemos en Santa Cruz, en Cochabamba, muy particular, deben saber muy bien las necesidades que se atienden a nivel local. Y más aún si estamos hablando de municipios, de necesidades muy propias, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una primera reestructuración. La siguiente reestructuración, lo que refería, ¿no? ¿Y qué pasa con la cola? ¿Qué pasa con el nivel inicial? ¿No deberíamos preocuparnos también? Entonces, ¿cómo distribuimos mejor ese alcance? Y el tercer elemento, no puede darse el caso de que lo burocrático crezca en el tiempo. Burocrático decir, y es burocrático en niveles convenientes, ¿no? Porque sabemos que en la escuelita el maestro hace de función de profesor de educación física como de música y también es el secretario y también, ¿no es cierto? Son disfuncionalidades que no aumentan su burocracia. La burocracia va otra vez en la centralidad, el generar cargos, funciones que no están dando resultados. Yo cuestiono dentro de esta lógica institucional. Tenemos un observatorio plurinacional de calidad educativa. ¿Dónde están los resultados de calidad educativa, no es cierto? Entonces hay una dependencia del Estado que está insumiendo recursos importantes y ¿dónde están los resultados de esa calidad que la necesitamos? Es una necesidad urgente para tomar un mejor rumbo. Muy bien, ahí estábamos viendo en pantalla. Es correcto lo que dice, doctor. Este tema educativo es una deuda histórica que tiene, vamos a decir así, los encargados, no importa el color político, el ideológico, izquierda, derecha. La educación arrastra un problema histórico y un déficit, pero también no podemos dejarlo así. Alguien tiene que venir y darle solución a nuestro sistema educativo. Es una demanda social, es una demanda colectiva. Muchos padres de familia posterior a la pandemia, ya nuestra educación venía, todos sabemos, ¿no? Venía un poquito trastabillando. Cuando llega la pandemia, se develan mucho más fluctuaciones, vamos a decir así, en nuestra educación. Y esto pues es el desafío, ¿no? Que nosotros no podamos seguir construyendo sobre lo que está quebrado, vamos a decir, o lo que está funcionando mal. A inicio de año, cuando el Magisterio Nacional luchaba por el 100% de las horas históricas, yo decía, ¿qué vamos a lograr inyectando el 100% de las horas en los maestros? ¿Va a mejorar la educación con eso? ¿Va a mejorar su formación, la evaluación, la calidad del sistema educativo, la pertinencia? Lo que decíamos, por ejemplo, en el nivel inicial, recordando que el nombre de la educación inicial o primaria, comunitaria, productiva, vocacional. Es decir, ahí se deberían descubrir la vocación, las habilidades, los talentos de la niñez y ir perfilándolos de manera pedagógica y técnica hacia la carrera de acuerdo a los talentos y dones que cada uno tiene. En la especificidad de encontrar esa orientación vocacional está el éxito de ese capital humano que necesita nuestro país. Esa apertura de empresas, esa necesidad de crecimiento económico está ahí, ¿no? Entonces, pero muchos no lo ven así. Ven a la educación como que parece que la educación hoy en día es sacar bachilleres y listo, ya tenemos más capital obrero que no diga nada, que no piense, que no cree, que no desarrolle. Y bueno, ahí estamos como estamos, ¿no? Esto a manera de un poquito haciendo un análisis crítico y reflexivo de lo que atañe a nuestra educación. ¿Algo más, algún hallazgo que quiera comentar antes de pasar a nuestro segundo tema, que ya estamos avanzaditos? Son menos, no menos importantes, ¿no? Pero esto es importante en el tema de el financiamiento y los retornos. En torno a los retornos, doctor Ludwig, ¿qué podemos decir? Ya, los retornos requieren también iba por el lado de la parte baja, de que primera infancia es importante, pero la parte alta también es importante. Usted bien lo decía,
¿Solamente queremos para los bolivianos mano de obra no calificada o estamos a la espera de mejorar procesos formativos y tener profesionales de calidad? No profesionales a granel, eso es lo que todavía existe. Incluso estamos con el gran desfase de que el joven se adentra en un proceso formativo profesionalizante y no concluye el ciclo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un desfase que también es importante. Pero independientemente de ello, el profesional logra con los esfuerzos económicos, tiempo, muchos elementos, logra una carrera. Y la respuesta del mercado laboral es desempleo, ¿no es cierto? Entonces encontramos esos desfases del médico que es taxista, de que de pronto uno quiere hacer una maestría y cuesta y no hay los recursos, y de pronto que la ciencia no rinde económicamente, entonces ¿para qué estudio? Que resulta que ser youtuber es más beneficioso que ser, no sé, lograr una formación de importancia. Y son elementos que seguramente por ahora están trastocados, pero se los va a cambiar. Esto va a mejorar en el tiempo, como que es una evolución que se va a ir dando en mejora. Yo siento que hay vientos de cambio que van a mejorar este espacio que nos está brindando. Es realmente de los pocos espacios que permiten hablar de educación, ¿no es cierto? Entonces, realmente yo siento que poner en mesa de discusión de su gentil audiencia va a ser siempre importante decir, y la educación importa, ¿no es cierto? Por lo tanto, demos cierta prioridad. Sí, así. Ese es uno de los principales objetivos que tiene el programa, tocar aquellos temas que hacen al ámbito educativo justamente con ese enfoque de desarrollo, pero sin olvidar la parte humana, es decir, aquello que hemos descuidado. Tenemos una concepción en nuestro país actualmente que el desarrollo es industria, carretera, cemento, infraestructura, ¿no? Y todo el tiempo la clase política se jacta diciendo vamos a mejorar la salud, la educación, la economía, la salud, la educación, la economía, pero no vemos tal mejora, ¿no? Ahí está lo que usted nos decía, tenemos un nivel de profesionalización bastante a granel, ¿no? Donde la profesionalización no es garantía de éxito ni de desarrollo, inclusive me atrevo a decir que puede ser una carga social para el país porque ese ciudadano no produce o no está en la capacidad de producir porque no hay las condiciones, el apoyo y muchas otras cosas que podemos desglosar, ¿no? Importantes aseveraciones, doctor Ludwig. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y es precisamente al tema de la educación en la pandemia. Ya hicimos una evaluación conceptual de lo que es la educación y también hemos mirado parte del financiamiento. Si usted tiene algo que haya recordado, lo puede decir más adelante. En este tema, doctor, la educación en la pandemia, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son, por qué y cuáles son las razones fundamentales, ¿no? Que se consideran que fueron afectadas con la educación? Por el episodio de pandemia, ¿verdad? Y por el episodio de la pandemia, justamente. No podemos dejar de Mire, mencionar, porque hay sí, un antes y un después, ¿no es cierto? Que es lo que hablamos. claro, claro, claro. Hay un rezago marcado. A ver, ya usted lo dijo, teníamos ya problemas, pensemos en un mundo sin pandemia, estábamos con un rezago importante. La pandemia nos genera una convulsión que nos ahonda más nuestros problemas estructurales con elementos que también se van visibilizando en lo contextual. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el 2020, primeramente, trastabillamos en considerar de que el proceso formativo, la gestión de los 200 días, podía continuar. Establecemos una modalidad a distancia a la cual claramente no estábamos preparados porque Internet no hay en toda Bolivia, porque resulta que no todas las familias pueden abastecer de un equipo tecnológico para todos sus hijos. Imagínense una familia del área rural que difícilmente tiene un celular, tener 5 celulares para 5 niños, impensado, ¿no es cierto? Y acceso a Internet, mucho menos. Entonces, realmente ahí el desfase era claro, por tanto se decide, como esas medidas únicas en el mundo, de que vamos a cerrar la gestión educativa 2020 y promover a nuestros estudiantes
al curso inmediato superior. En el mundo no se ha hecho eso. No existe eso. Ese desfase es inexistente. Son de las pocas cosas que en Bolivia, por alguna razón, hemos optado a hacer y nos ha generado un desfase mayor. Yo trabajo, en la referencia que decía, yo trabajo en un colegio. ¿Qué nos ocurre? Tenemos el primero de primaria, que es un momento importantísimo en la formación de cualquier niño. Se aprende lectoescritura, operaciones aritméticas básicas, y llevamos a un niño sin saber leer y escribir a un segundo de primaria. Segundo de primaria vuelve a querer empezar este proceso, trastabillando, y tenemos ahorita en 2023 niños que recién en tercero o cuarto de primaria están volviendo a los primeros pininos que debieron haber hecho en primero de primaria. Eso va en primaria. En secundaria, bachilleres que automáticamente han pasado a la universidad con una preparación deficiente. Y ahora tenemos primer, segundo año de universitarios que esas deficiencias las están arrastrando. Entonces, los desfases han sido importantes. Y en este sentido, uno pregunta, ¿hubo un plan contingente? ¿Teníamos el contexto para haber respondido de mejor forma? Presumiblemente sí. Eh, Siempre digo, hago esta alusión de manera un tanto sarcástica. En su momento, las autoridades, yo vi llanto cuando el satélite despegaba y decíamos que va a haber internet en todo Bolivia. ¿Y qué ha pasado con ello? Y se han distribuido las quipus y de pronto hay los telecentros y debió haber todo eso. Era momento de brillar. No se dio, ¿no es cierto? Ahora seguimos con ese desfase que nos está generando todavía ciertas deficiencias en el tema formativo. Así es evidente esos datos, doctor, sin dejar de mencionar que en el 2020, bueno, lamentablemente se suspendió, ¿no? Se dio por concluida la gestión escolar. Esto ocasionó, ahondó más el problema. Pero bueno, esto no queremos llorar sobre la leche derramada. Nuestro país, en práctica, en puesta positiva, para superar actualmente Bolivia, debe dejar la educación híbrida, es decir, la presencial y la virtual. ¿Cómo encaramos ese futuro considerando todos estos vacíos, estos problemas que hemos tenido y que estamos teniendo en la actualidad? ¿Existen las competencias adecuadas en el maestro boliviano? ¿Existen las condiciones de infraestructuras técnicas y la capacidad de equipamiento en los colegios para continuar esto? ¿Existe la preocupación del Estado por actualizar nuestro sistema educativo y decir, señores, necesitamos replantear nuestro sistema y la educación y el mundo globalizado y el avance de la ciencia y el conocimiento que corre a la ras del segundo como el reloj, está dejando en rezago nuestro sistema educativo? El boliviano no tiene capacidad de competencia académica fuera de repente, ¿no? Adelante, por favor. A ver, yo considero que pandemia, una situación muy compleja, también nos ha brindado ciertas oportunidades. El tema de la tecnología ha llegado para quedarse. La razón de por qué estamos teniendo esta conversación por un medio virtual justamente nos brinda la oportunidad de acercarnos, que de otra forma tal vez hubiese sido un poco más complicado, tal vez desconocido, y eso en educación ocurre, ¿no? Tenemos ahora familiaridad para tener clases universitarias de docentes internacionales que a través de la virtualidad rompen barreras y están brindando de su conocimiento, y ello está bien. Lo que sí está ocurriendo de que pareciera, como ya hemos superado el episodio más complejo de la pandemia, entonces ahora vamos a dejar de lado la tecnología y vamos a insumir otros parches que tal vez no sean tan beneficiosos como lo fueron en el momento de shock. ¿Qué quiero decir con esto? Ya se habló, como que se buscó instaurar el tema de las reformas a la currícula, poniendo contenidos como robótica, idioma extranjero y varios. Robótica, ¿bajo qué lógica? ¿Bajo qué sentido? Robótica que requiere insumir cierta tecnología, o lo que usted decía, ¿estamos preparados para ello? Se han brindado ciertos cursitos, ciertas agencias, y está bien. Pero de pronto tal vez hubiese sido interesante mejorar el proceso formativo con esta lógica tecnológica que realmente nos ponga en sintonía de lo que el mundo está haciendo.
Para un joven, para una generación digital, es muy familiar el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología. Por tanto, maestros deberían, como que los hay, deberían estar a la par de esta nueva sintonía de modernidad. Entonces, estamos encarando realmente un proceso de transición importantísimo, que unirnos a este mundo tecnológico globalizante, en el buen sentido de la palabra, nos va a permitir nuevas oportunidades y seguramente mejorar. La pregunta, su percepción en torno a este análisis que hacemos sobre la educación post pandemia y en retrospectiva a esta currícula que se planteaba a inicios de año. ¿Cuál es su percepción? ¿Respondía a esos desafíos que estamos mencionando en la actualidad, el currículum que se planteaba? Es que el hecho, y esto lo hablo con una mirada muy personalísima, no se puede generar cirugía mayor con bálsamo, ¿no? Con parches, con solamente remiendos. Cirugía mayor es cirugía mayor. Cirugía mayor requiere de elementos mucho más amplios, más delicados, cambiar sustancialmente el proceso formativo, buscar esa modernidad. Y de pronto uno dice, enseñemos ajedrez. No está mal. Enseñemos robótica, no está mal. Enseñemos un segundo idioma, fabuloso. Pero eso también existe, ¿no es cierto? Siempre ha existido. Lo que sí no me queda claro todavía es, eh, ¿estamos propiciando mayor sentido de producción intelectual, más ciencia? El docente en el aula, el mismo docente, tiene la práctica de, voy a poner un convencionalismo cualquiera sin sonar como que muy de antaño, eh, la lectura, la práctica de la lectura. El docente lee y como si el docente no lee, exige al estudiante que lea. Y como no solamente la lectura es un primer paso, es un proceso cognitivo básico que lleva a escribir. Entonces, el docente escribe, produce algo, el estudiante escribe, es un círculo vicioso que debería darse vuelta a un círculo virtuoso que permita mayor producción intelectual. Digo, leer, escribir como operaciones cognitivas básicas. ¿Y qué pasa con investigar? ¿Y qué pasa con generar tecnología, ciencia, bueno, pensamiento crítico, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos son más importantes, considero, que robótica, ajedrez, que está bien también, son parte del todo, ¿no es cierto? Entonces, requerimos entrar en esta nueva tónica, ¿no es cierto? En nuestro contexto, nuestro entorno más inmediato, lo está haciendo de una manera esforzada, pero lo está haciendo. Y el primer mundo, ni qué decir, ¿no es cierto? Hallamos niños a muy corta edad que son altamente reflexivos, que de pronto están buscando matices de no solamente memorizar y repetir contenidos, sino buscar generar nuevo conocimiento, cuestionarlo, y eso es lo que nos toca a nuestra Bolivia. Así es. Y si nosotros, siguiendo esa misma percepción, doctor, que ocurre en el sistema de educación regular, subsistema de educación regular, el técnico y el superior, lo propio. Se exige en el nivel superior que el estudiante tenga ciertas habilidades, competencias, que es un tema muy sonado en este tiempo, el tema de las competencias, y habilidades sumado, ¿no? Habilidades blandas y todo lo demás. Pero queremos profesionales que sean innovadores, que sean emprendedores, profesionales que sean investigadores, que saquen nuevos productos. Pero la pregunta es, al igual que en regular, el maestro lee, aquí el maestro es empresario, el maestro es investigador, el maestro es innovador, sabe el camino para construir ese perfil de estudiante. O sea, primero lo hago yo para poder dar el ejemplo, ¿no es cierto? Y eso creo que aplica, es un principio básico de vida, hasta de paternidad, podemos decir así. Y ya para estar cerrando, doctor Ludwig, la última pregunta. En base a estos tres parámetros que hemos analizado el día de ahora, en torno al financiamiento, a esa evaluación conceptual, contradictoria de alguna manera de lo que es la educación, ¿no es cierto? Y estos elementos de la pandemia o pospandemia en nuestra educación actualmente, ¿cuál es el balance que usted hace a esto o cuáles son las propuestas, las sugerencias, las recomendaciones a todos quienes hacen educación? Adelante, por favor. A ver, es necesario ahondar en conocimientos fundamentales, ¿no? Consolidar
procesos educativos con modernidad, tecnología, pero también autonomía. Nuestros jóvenes están conscientes de que muchos aspectos los pueden aprender de manera independiente, sin necesidad de un tutelaje. Aprenden inglés mediante un curso de esos cursos gratuitos, viendo el internet, viendo películas, viendo YouTube, ¿no es cierto? Entonces, eso debe ser parte del todo. Pero por otro lado, también el tema de la modernidad que trae consigo Internet es inundarnos de mucha información duplicada, falseada, incontrastada, que pueden llevar a distorsionar las cosas. ¿Cómo se responde ante eso? Pensamiento crítico, ¿no es cierto? Saber discernir las múltiples fuentes. Las múltiples fuentes es un proceso que me permite discernir qué es lo pertinente, qué es lo que se necesita y qué no, y tomar una decisión propia, ¿no es cierto? Autonomía, tecnología, decisión propia. Y por otro lado, en la parte del docente, eso hablaba del discente, en la parte del docente es necesario este tema de superar las brechas digitales, ¿no? Maestros, que ya no solamente se habla de TIC, se habla de procesos de empoderamiento, de participación, de inteligencia artificial, de redes neuronales, ¿no es cierto? Entonces, ya no solamente es enseñar la teoría convencional, la historicidad, sino saber, no sé, teoría cuántica, fractales, teoría del caos. Eso es lo que se enseña en los sistemas educativos del mundo. Y nuestros maestros, lo que estoy hablando, parecería incluso ¿de qué me está diciendo? ¿Con qué se come eso? ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de aspectos requieren modernidad. Y la modernidad va no solamente con tener una laptop, tener internet, sino también lo que decía, ¿no? Leer, escribir, investigar, generar ciencia. Cientificidad, que aprendan pensamiento crítico, que puedan discernir la información y que generen nuevo conocimiento. Así es. En cuanto a financiamiento, en definitiva, no necesitamos invertir de repente más, sino mejor a partir de una base de reingeniería a nuestro sistema educativo. Adelante. Sí, sí, es un tema de sabiduría convencional, si quiere verlo así, ¿no? Pongo el ejemplo, un paralelo, ¿no? Y decimos, en el tema de inversión en salud, deportes, ¿no? Deportes, ¿no? Y de pronto nuestro destino de gasto, el deporte que es afín para todos nosotros es el fútbol, y va ahí el destino más oneroso. Pero estamos viendo que hay otros resultados en lo no convencional, atletas que sin mucha ayuda están generando resultados destacados. El paralelo va a que en el tema educativo algo similar pasa. Podemos lograr con lo que estamos haciendo sin expandir gasto, sino más bien utilizándolo de mejor manera, réditos mucho más interesantes, mucho más expectables. Podemos, lo que decía, generar réditos por el lado de descubrir a ese Einstein, por el lado de tener también atendido al niño con discapacidad, con necesidades educativas particulares, al niño en su primera etapa de vida y no generar más burócratas, ¿no es cierto? Los burócratas realmente estamos hasta el cuello de ellos, ¿no? Hace un momento nos decía, ¿no? El doctor Ludwig nos afirmaba en lo siguiente, existen ciertas habilidades o competencias que los estudiantes, o sea, que ya no debieran ser, y esto lo afirma Francesco Tonucci, yo quiero reiterarlo, lo hice en un anterior programa. Hay un artículo de este pedagogo italiano donde él muestra que la escuela de este tiempo ya no debería enseñar, sino debería facilitar el pensamiento analítico, crítico de la información, del uso de la tecnología, porque el conocimiento ahora está a merced de cualquiera a través de los dispositivos móviles, del internet y de la televisión, que educa más que la escuela de repente, ¿no es cierto? Entonces, había que replantear los sistemas educativos de tal manera que el rol del maestro pueda ser inclusive hasta mucho más liviano. Otorgamos carga social a la escuela, pero como que la escuela ya está bastante saturada, el maestro se satura, el estudiante se satura, y en ese conglomerado de conocimiento y aprendizaje superficial termina aprendiendo nada, ¿no es cierto? Entonces, es necesario la reingeniería. Queremos agradecer en esta tarde al doctor Ludwig Torres por esta entrevista, por este tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sus palabras de despedida, por favor. Un gusto grande realmente tener esta conversación. Yo sé que en la actualidad se usa mucho ese término del influencer,
usted, José Luis, es un influencer de esta lógica de tener en conexión el tema educativo y seguramente va a haber mucha gente que va a hacer eco lo que se ha venido hablando ahora y va a orientar, ¿no? En pensar de que realmente la educación es importante y debemos repensar en mejorar ella en beneficio de nuestra Bolivia. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer. Hemos tenido en este tema, en esta tarde, al doctor Ludwin Torres, experto en estos temas, tocando el tema de evaluación conceptual, financiamiento y educación post pandemia en Bolivia. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buenas tardes.